Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pancho de Piedra y hoy es viernes 13 de septiembre. El tema, por supuesto, sigue siendo el fallecimiento de Alberto Fujimori. Vamos a ver algunas de las reacciones de los peruanos cuando se enteraron del fallecimiento de Alberto Fujimori. Esto para mí ha sido lo más penoso de la semana, tal vez del mes incluso. Ver la falta de empatía de estos rojos y caviares. Quien más ha llamado la atención es la socialista Sigrid Bazán. Yo no he sido el único que la ha criticado, sino que medio Perú la ha criticado por el comportamiento inaceptable de esta señora socialista. 4 minutos después de que Keiko Fujimori comunicara la muerte de su padre, ella salió a atacarlo. 4 minutos después. Imagínense ustedes el dolor de Keiko Fujimori, de su familia. Su padre moribundo. Se dice que murió horas antes del comunicado, pero igual, el momento de dolor de Keiko y de su familia, tener que emitir este comunicado, y aparece Sigrid Bazán 4 minutos después. Tenía ya listo el mensaje de odio y desprecio hacia Fujimori y hacia su familia. Eso es un comportamiento perverso, vil, despreciable, honestamente, de Sigrid Bazán. Por supuesto, los peruanos no dudaron en recordarle a Sigrid Bazán otros momentos importantes donde ella también había publicado. Cuando murió Abimael Guzmán, Sigrid Bazán, la socialista, ni siquiera fue capaz de llamarlo terrorista. Lo llamó asesino que causó terror. ¿Ven ahora la importancia de usar el lenguaje correcto? Cuando le enseñas a una generación que hubo conflicto armado interno y terrorismo de Estado y grupos subversivos en vez de terroristas, tienes como resultado personajes viles, desagradables como Sigrid Bazán. Por otro lado, cuando murió el dictador socialista Fidel Castro, vamos a ver lo que dijo la socialista Sigrid Bazán. Dijo, Fidel Castro no ha muerto, queda en la historia, en cómo una isla se enfrentó por casi 60 años a los Estados Unidos. Me imagino que Sigrid Bazán nunca ha pisado Estados Unidos, ¿no? El país que tanto desprecia, tan imperialista, tan neoliberal. Falso, pues. La señora veranea en Miami. Fidel Castro fue un genocida dictador que destruyó un país. Y no solo eso, sino que fungió de ejemplo para que otros países en la región imitaran su modelo y lo siguieran al abismo. Sigrid Bazán es incapaz de mencionar el desagradable gobierno dictatorial de Fidel Castro por 60 años. Incapaz de hacerlo. No puede. No puede con su corazón rojo. Otro dato que ha pasado desapercibido es lo que ocurrió ayer en el Congreso. Esto me lo contó una persona que estuvo presente. Hubo un momento de silencio y de respeto hacia el expresidente. Y la malcriada de Sigrid Bazán se paró y se fue. A ver, entendamos la situación. Hubo otros congresistas, que también son antifujimoristas, de izquierda, quienes simplemente no asistieron. Tuvieron el respeto de guardar la distancia. Saludo ese comportamiento. Si no quieres mostrar el respeto al expresidente, si te sientes incómodo, entonces no asistes, pues. Pero Sigrid Bazán tiene que hacer su pataleta pública para que la vean. No puede, muy figuretis ella. Quien también fue digno de críticas ha sido El Diario, si es que se le puede considerar así. Cuando muere Fujimori lo llaman dictador y lo acusan de violar derechos humanos. Cuando murió el dictador Fidel Castro, un poco más y lo alaban. Miren lo que pusieron. Líder histórico lo llamaron. Ni una mención de la miseria en la que está sumida Cuba gracias a las políticas de izquierda de la basura de Fidel Castro. ¿Qué ocurre en la mente de estas personas para tener semejante doble rasero? ¿Qué ocurrió en la mente del editor de la República de aquel día o el día de ayer cuando publicaron esos titulares? ¿Cuál es su público objetivo? Honestamente. Además, no es obligatorio atacarlo en el segundo de su muerte. Pueden guardar cierto respeto a la persona, a la familia, a los amigos, al menos por una semana, un día, siquiera una hora. Nada. Así es esta gente de izquierda, macabra, perversa. Y como bonus track, Rosa María Palacios, hace menos de una semana, aseguraba que Fujimori estaba haciendo una pantomima de su enfermedad. Vamos a ver el video cortito. Sus imágenes, ¿no es cierto?, incluyen a su hija, Keiko Fujimori, que aparece muy solícita, empujando la silla de ruedas, ayudándolo a subir al carro. Toda una pantomima de las muchas a las cuales ya estamos. Me imagino que habrá pedido perdón, ¿no? Por mentir. No tenía ya ninguna prueba, ninguna certeza de que Fujimori estaba mintiendo acerca de su enfermedad. Pero ella necesitaba que estuviera mintiendo, porque eso calza dentro de su discurso. A eso se dedica ella.
a presentar especulaciones disfrazadas de verdad. ¿Qué pasó? A los 5 días Fujimori murió, porque sí tenía cáncer. Y no se puede ocultar los 86 años que tenía encima. Vamos a ver ahora hitos de Fujimori. Mucha gente lo odia, por supuesto, pero mucha gente lo quiere. ¿Y por qué es que lo quiere? Hay dos razones principales. Uno, derrotó al terrorismo, y dos, enrumbó al país hacia un crecimiento económico sostenible. Por supuesto, los rojos y caviares niegan esto. Es como si no hubiera ocurrido eso en la década de los 90. Bien, el dato mata relato. 1990 la inflación era de 7.600%. Fujimori asume la presidencia, cambia la constitución, ejecuta una estrategia de privatización que convierte al país en un lugar atractivo para invertir, como ha sido en los últimos más de 30 años. Y en el año 2000 teníamos 3.7% de inflación, de 7.600 a 3.7. El PBI en el año 90 era de menos 5%, habiendo sido en el 89 de menos 12.3%. En el año 2000 fue de 2.7%, llegando incluso a picos de 12.3% en el año 94. Esto no se puede inventar, esto ocurrió. Esto es evidencia innegable de que la economía mejoró gracias a Fujimori. Y luego está el tema del terrorismo. ¿Cómo han fallado honestamente los medios de comunicación, los colegios, universidades, la cultura, el arte, en enseñarle a las nuevas generaciones cómo era el Perú en la época del terrorismo? Parece como si no hubiera ocurrido esa época. ¿O es que acaso no han fallado? Y por el contrario ha sido adrede, cambiando la realidad para su conveniencia política. Con Fujimori se apresó a Abimael Guzmán, justamente un día como ayer en el año 92. Y luego el 22 de abril de 97, con el operativo Chavín de Huántar, lograron eliminar a los cabecillas terroristas del MRTA. El terrorismo, como se conocía en la época, desapareció. Actualmente hay remanentes del terrorismo que han cambiado el modus operandi. Pero con Fujimori el Perú tuvo paz después de una época de terror. Y todos esos rojos que hoy lo critican tienen vida y libertad para criticarlo justamente gracias al trabajo de Fujimori. Porque para vencer a un enemigo terrorífico hay que tener huevos. Aquellos que lo acusan son ingratos. El gobierno declaró 3 días de duelo. La resolución indica que se le otorgarán las honras fúnebres que corresponden por el cargo que ocupó desde el 28 de julio del 90 hasta el 21 de noviembre del 2000. Esto es lo correcto. Alberto Fujimori fue presidente del Perú. Alberto Fujimori fue indultado y quedó en libertad. Le corresponde perfectamente los honores propios de un expresidente fallecido. A quien no le gusta, que se joda. ¿Qué pasa ahora después de la muerte de Fujimori en materia legal? Fujimori ha fallecido, pero ¿qué va a pasar con las deudas que tenía? En diciembre pasado, luego de la liberación de Alberto Fujimori, la Procuraduría Anticorrupción informó que Alberto Fujimori tenía una deuda por reparación civil de aproximadamente 57 millones de soles. Era por las sentencias del allanamiento irregular, la compra irregular de cable canal y el pago de la CTS a Montesinos. Pero hay una opinión diversa sobre qué va a ocurrir con la deuda. Hay abogados penalistas, como el caso de Andy Carrión, quien considera que la deuda ya no podrá ser cobrada al tratarse de un pago personalísimo. Dice, no existe un pago hereditario de la reparación civil. Tiene todo el sentido del mundo. Sus hijos no tienen por qué heredar la reparación civil de su padre al Estado peruano. Por supuesto, hay otras personas que consideran lo contrario y seguramente este debate dará de qué hablar más adelante. ¿Y qué va a pasar políticamente con el fujimorismo? Ayer en El Comercio le hicieron una muy buena entrevista a Jaime Altaos, periodista y analista político. Él dice algo muy cierto. El partido político más grande del Perú es el antifujimorismo. El antifujimorismo es quien ha ganado las últimas 3 elecciones. Pero, ¿qué es el antifujimorismo? Es una forma enteramente pasional y para nada racional de identificarse. Esto es porque el fujimorismo no es una ideología política. Las personas que, por ejemplo, son anticomunistas son así porque rechazan las ideas comunistas. Tienen algo que rechazar. Pero el fujimorismo no es una doctrina. Entonces, ¿qué es lo que se odia? ¿A qué se oponen estas personas? Se oponen a lo que ellos presumen que es el fujimorismo, a lo que ellos necesitan que sea el fujimorismo, que puede ser lo que sea. Es lo necesario para agrupar a un grupo social con una visión política. Pero no hay racionalidad detrás de ese odio, de ese anti. ¿Qué va a pasar ahora que falleció Fujimori? ¿Quién va a ser el nuevo diablo que necesiten ellos para poder cohesionar a toda una población? ¿Quién va a ser ese enemigo en común al que tengan que identificar para poder unir a la izquierda? El tiempo lo dirá. Bueno, eso fue todo por hoy. No se olviden de poner me gusta, comentar, compartir y suscribirse a mi canal en YouTube. Chao, hasta la próxima.